La infografía correspondiente a la práctica número 2 sobre métodos y técnicas de estudio del sistema nervioso central se elaboró con un extracto de la información que voy a presentar a continuación. Bueno, comenzaremos con los métodos de ablación experimental. El objetivo de estos métodos es entender qué funciones cerebrales se requieren para llevar a cabo una conducta determinada y saber dónde se localizan los circuitos neurales que ejecutan estas funciones. Es uno de los métodos más antiguos utilizados en la neurociencia y consiste en la extirpación o destrucción de una parte del encéfalo de un sujeto y posteriormente evaluar su conducta subsecuente. Estos métodos en los que se daña una parte del encéfalo son llamados estudios de lesión. Este se fundamenta en que después de que se haya destruido una parte del encéfalo, el sujeto ya no podrá ejecutar ciertas conductas. Por lo tanto, dicha región será la que controle esas conductas. Las lesiones cerebrales se pueden efectuar mediante distintos métodos. Uno de ellos es un dispositivo de succión, que este se utiliza para regiones superficiales de la corteza, es decir, para aspirar el tejido cerebral. Otro de los métodos es por radiofrecuencia, que se utiliza para regiones subcorticales, o sea, regiones más profundas de la corteza. Y este se realiza por medio de un electrodo que es guiado por un método estereotáxico. Bueno, este método es una cirugía en la que se inmoviliza la cabeza del animal y un brazo desplaza el electrodo hacia el interior. Por este electrodo se hace pasar una corriente eléctrica y esto produce una alta temperatura que destruye las células cercanas a la región que rodea la punta del electrodo. Existe otro método más selectivo en las áreas a destruir y este método es utilizar un aminoácido excitatorio, como es el ácido caínico. Este ácido destruye las neuronas estimulándolas hasta que se mueren. Bueno, este tipo de lesiones se llaman excitotóxicas. También se pueden producir lesiones temporales con fármacos o con un criodo. Bueno, el criodo es un instrumento que consiste en una serie de tubos de acero por el que se hace circular un líquido enfriado. Este método tiene otros objetivos específicos, como son identificar conexiones aferentes, o sea, es decir, las que llevan información a la región en cuestión desde otras partes del encéfalo, y conexiones eferentes, las cuales transmiten información de la región en cuestión hacia otras partes del encéfalo. Bueno, estas conexiones de la región que se está estudiando con respecto al resto del encéfalo. Estas se ponen de manifiesto por métodos de marcado retrógrado, es decir, que se mueve hacia atrás. Bueno, hablamos de las conexiones aferentes. Y las conexiones eferentes se manifiestan por métodos de marcado anterógrado, es decir, que se mueve hacia adelante. También el identificar las cadenas de neuronas que establecen conexiones sinápticas por medio del método de marcado transneuronal. Incluso se puede estudiar el cerebro humano cuando aún está en vida el sujeto. Este método se llama in vivo. Con esto se puede examinar la localización y extensión de la lesión cerebral. Y bueno, esto se hace por medio de tomografías y resonancias magnéticas. Y bueno, ahora hablaremos de los métodos neuroquímicos. Estos métodos se pueden utilizar para determinar la localización de una variedad de sustancias neuroquímicas en el encéfalo. Este puede realizarse por medio de tres modos básicos. Uno de ellos es localizar las sustancias mismas. Otro es localizar las enzimas que sintetizan estas sustancias. Y el tercero es localizar el ARN mensajero involucrado en su síntesis. Para localizar estas sustancias, que son péptidos o proteínas, se emplean métodos que se llaman inmunocitoquímicos.
en los cuales se exponen secciones de tejido cerebral a un anticuerpo y se asocia a un tinte que por lo general es fluorescente. Y después se examina en el microscopio usando una luz de una determinada longitud de onda. Otra forma indirecta de localizar una sustancia es utilizar una técnica que se llama hibridación in situ. Esta técnica es una producción de ADN complementario de un ARN mensajero determinado a fin de detectar la presencia del ARN. Esta se basa en la utilización de una sonda, es decir, un pequeño fragmento de ARN complementario al ARN que se desea estudiar. Y este ha de ser detectable de manera visual mediante un marcaje, una tinta fluorescente, por ejemplo. Y el ARN mensajero y el ARN complementario se adhieren. Y bueno, posteriormente se utiliza la autorradiografía para poder observar dónde se localiza el ARN mensajero responsable de la síntesis de la proteína que se está estudiando. Em, Se pueden utilizar sustancias neuroquímicas combinando marcadores anterógrados y retrógrados. Así se puede determinar cuáles sustancias químicas contiene una determinada neurona y también las conexiones de esa neurona con otras zonas del encéfalo. Este método, como lo mencionamos anteriormente, se llama doble marcado. Existen otros métodos que son a nivel molecular. Bueno, aquí primero vamos a revisar los métodos a nivel celular. Uno de estos métodos se llama patch clamp. Y bueno, este método se utiliza para entender el comportamiento de los canales iónicos de las células, tanto en estado normal como patológico, y cómo los diferentes fármacos, iones y otros analitos pueden modificar estas condiciones. El patch clamp es una de las técnicas que se usan más ampliamente para estudiar las neuronas a nivel celular. Esta técnica tiene diferentes configuraciones. Una de ellas se realiza de la siguiente manera. Se utiliza un fino electrodo capilar de vidrio, que también es llamado pipeta, y se acerca a la membrana celular, hace una pequeña succión, buscando que se selle el orificio de la pipeta con la membrana, para con esto poder hacer un seguimiento interno de la excitabilidad de la célula completa. Otra configuración de esta misma técnica es donde una pequeña porción de la membrana es escindida de la célula, brindando con esto un acceso al citoplasma de la membrana plasmática para su manipulación farmacológica. Es decir, ahora se va a estudiar por dentro. Y bueno, hay los métodos a nivel molecular, que por ejemplo, que estos se utilizan para mejorar el entendimiento de la respuesta del sistema nervioso a una lesión. Y por ejemplo está el método de microarrays. Este método permite monitorizar simultáneamente el nivel de expresión. El nivel de expresión quiere decir que cuando un gen se activa para dar lugar a una proteína correspondiente, se dice que se está expresando en esa célula. Bueno, entonces se monitoriza simultáneamente el nivel de expresión de miles de genes en un conjunto de células. Anomalías en la expresión de los genes puede llevar a disfunciones celulares. Entonces, por lo tanto, este método se puede usar para identificar a los genes desregulados y así conocer las bases moleculares de muchas enfermedades de carácter genético. Con estos microarrays se pueden cuantificar la expresión de una gran cantidad de genes de forma simultánea, como ya lo mencioné. Y bueno, consiste en una superficie en la que se colocan muestras de miles de fragmentos de ADN de una sola hebra, tomados de diversos genes. Estas muestras se denominarán dianas. Posteriormente, de las células que se quiera medir su expresión, se tomará una muestra de ARN,
la cual será el ADN complementario y se marcará con una molécula fluorescente. A esta nueva muestra se le denominará sonda y se expondrá a las dianas del microarray. Cada molécula de ADN complementario marcada de la sonda se moverá por difusión hacia la diana que contenga su molécula complementaria para hibridarse con ella. Es decir, que las dos moléculas complementarias de una sola hebra de ADN o ARN se unen y forman una molécula de doble cadena, y así se queda fijada en la muestra. Otro de los métodos a nivel molecular es el PCR en tiempo real o cuantitativo. Este es útil para detectar los niveles de expresión de genes individuales. Y bueno, hace uso de un equipo que puede medir indirectamente la cantidad de ARN. Bueno, el PCR de punto final se basa en la reacción en cadena de la ADN polimerasa, o sea, PCR por sus siglas en inglés, donde un fragmento de ADN conocido es copiado y amplificado billones de veces. El producto del PCR punto final es posteriormente visualizado y proporciona evidencia cualitativa de la presencia de ese fragmento de ADN en la muestra. Y ahora bien, el PCR en tiempo real es una modalidad del PCR de punto final. Y bueno, donde la acumulación de ADN amplificado es detectado y cuantificado a medida que la reacción avanza, o sea, en tiempo real. Esto se logra incorporando una molécula fluorescente que se asocia al ADN amplificado, donde el incremento de esta fluorescencia es la proporcional al incremento de la cantidad de moléculas de ADN amplificadas en la reacción. Existe una tecnología que es la tecnología transgénica. Esta es una importante herramienta para la investigación de la función de los genes en el sistema nervioso. Con este método se pueden producir animales con parte de sus genomas eliminados, conocidos como knockouts, o con genes modificados introducidos en su código genético, llamados transgénicos. Los tejidos del sistema nervioso de estos animales pueden analizarse de diferentes maneras para comprender cómo cambios en la expresión de los genes influyen en la función celular. Bueno, otro de los métodos es un método que se llama in vitro. Y bueno, este tiene de ventaja que es una técnica con la posibilidad de manipular de manera eficiente la expresión de genes de interés en la señalización neuronal mediante transfección. Es mediante la introducción de material genético a las células que no pertenecen a ellas. Este se puede analizar con, bueno, el tejido fuera del animal, o sea, en pequeños fragmentos de tejido o en células disociadas que se cultivan in vitro, llamados cultivos neuronales primarios. Existen otros métodos que son los métodos de imagen. Estos métodos permiten el estudio de la plasticidad neuronal. Y, por ejemplo, el microscopio de dos fotones, el cual se utiliza para visualizar capas profundas de tejidos con gran detalle. Por ejemplo, se pueden capturar imágenes de la morfología del cerebro antes y después de que un animal se someta a un procedimiento experimental. Con estas imágenes se puede analizar el aprendizaje a nivel neuronal. Y otro de los métodos es el microscopio de fluorescencia, el cual se usa para identificar y localizar en la célula proteínas específicas. Y bueno, ahora vamos con los métodos y técnicas a nivel de circuitos. Y como introducción, puedo decir que el cerebro es un circuito complejo conformado por neuronas interconectadas entre sí. Las neuronas son células nerviosas cuya función principal es el procesamiento y la transmisión de la información en el sistema nervioso. Transmiten impulsos a otras neuronas. Las células nerviosas se comunican entre ellas a través de las sinapsis.
formando redes neuronales que se activan y desactivan según la información recibida y la información que deban procesar. Bueno, ante la necesidad de conocer con mayor detalle cómo funcionan estas redes, se utiliza la optogenética para modificar las células y convertirlas en células sensibles a la luz. Estas se estimulan mediante iluminación controlada, activando o desactivando así las células. La luz es transformada en energía eléctrica. Este método busca estudiar cómo las diferentes áreas cerebrales interactúan y trabajan para poder producir conductas y se manejan de forma individual los diferentes circuitos para poder así manipular las neuronas que se deseen estudiar sin afectar el funcionamiento de otras que se encuentren alrededor. Y por último, vamos a ver los métodos y técnicas a nivel conductual. Toda conducta está determinada por interacciones entre el encéfalo de un individuo y su entorno. La neurociencia del comportamiento es el estudio de cómo el sistema nervioso dirige el comportamiento en humanos y animales. El objetivo es estudiar cómo las áreas funcionales y los circuitos del cerebro se correlacionan con comportamientos específicos y estados patológicos. Y se han realizado experimentos conductuales en animales que se llevan a cabo tras la manipulación de ciertas regiones cerebrales, con el fin de estudiar la conexión entre la neurobiología y el comportamiento. Una de las pruebas son las pruebas de destreza y locomoción. Procesos como la locomoción o, las funciones motoras pueden ser estudiados en animales, por ejemplo, empleando un equipo especializado que es como un rotarod. Este es un equipo que tiene una barra rotatoria en el que se coloca un animal y se le exige que se mueva continuamente para evitar su caída. Por ejemplo, también se puede, no sé, tener un animal en una caja y utilizar compartimentos que requieran que el animal alcance la comida y para poder evaluar su destreza. También hay otros métodos que implican las modificaciones de conducta, por ejemplo, como el condicionamiento operante, el cual emplea el uso de la caja de Skinner para realizar experimentos de estímulo-respuesta y reforzador, los cuales tienen como objetivo medir cómo los animales refuerzan o no una conducta en relación a las consecuencias de sus acciones. También están las pruebas de aprendizaje y memoria. Estas suelen utilizar laberintos, como por ejemplo el laberinto T o el laberinto acuático de Morris, en el que el animal tiene que encontrar y recordar el camino de salida del aparato. En humanos también se emplean métodos para el estudio de procesos cognitivos superiores, como por ejemplo el lenguaje. Se estudian mediante la electroencefalografía, que evalúa la actividad neuronal a través del cuero cabelludo mientras el sujeto está realizando una tarea cognitiva específica. También están los métodos de imagen funcional que se emplean en el estudio de la cognición humana, por ejemplo, la resonancia magnética funcional. Este método mide una señal que se correlaciona con el flujo sanguíneo y que puede a su vez relacionarse con la actividad neuronal de la que depende la tarea, teniendo como resultado una imagen donde se observan las regiones cerebrales activas cuando se está realizando esa tarea y así poder identificar pues las regiones donde se localizan. En conclusión, pues la neurofisiología proporciona información de cómo funciona el sistema nervioso y cómo alteraciones en este pueden derivar en una enfermedad, lo cual evidentemente es importante porque por medio del estudio de esta información, pues se puede encontrar, no sé, tal vez
alguna prevención, alguna cura para enfermedades importantes que atañen a la población.